Es un gusto y un privilegio estar otra vez en este curso. La verdad que me gustaría estar en Chile, pero bueno, no todo se puede a veces en la vida. Yo le pido por favor que guarde todos esos vinos buenos que tenga para la próxima vez que pueda ir. Cuando el doctor Sainz me dijo que reprogramábamos esta charla en la cual íbamos a hablar de Barrett y probablemente superpondríamos los temas con el Congreso chileno que hicimos hace unos meses, y me dijo que íbamos a hablar de Barrett corto, bueno, dije, está bien, Barrett corto, ¿qué podemos hacer? Hay bastante para pensar. Y después me dijo que íbamos a hablar de inlet patch esofágico y lo que provocó en mí fue esto, ¿ok? Entonces, claramente quiero compartir con ustedes cuál es la evolución de este primate en el conocimiento de estas dos cosas. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué tenemos que hacer con el esófago de Barrett de segmento corto? Primero definámoslo. La longitud del segmento del Barrett es un factor de riesgo endoscópico que es muy importante para la progresión a displasia de alto grado de adenocarcinoma. Pero ojo que no es el único. Tenemos que también considerar el tamaño de la hernia hiatal, tenemos que considerar si hay o no lesión endoscópica visible, es decir, si hay nódulo. Y por supuesto también hay otros factores que no son endoscópicos y son muy importantes para que este paciente progrese. Y esos son la edad, el sexo masculino, el hábito tabáquico, el índice de masa corporal, la dieta, el consumo de alcohol, la supresión ácida adecuada o no, la ingesta de aspirina como protección primaria o no. Y lo que es más interesante, y yo creo que nos plantea el problema, es que no todas las progresiones a displasia de alto grado y adenocarcinoma ocurren en segmentos largos de Barrett. Todos aquellos que hemos visto cáncer en Barrett sabemos que, si bien es cierto que es más frecuente en Barrett largos, no todos los cánceres son en Barrett largos. Entonces, aquí ya que conseguí 3 fotos en las cuales vemos que esto lo podemos llamar Barrett corto, esto lo podemos llamar en algún caso Barrett corto o Barrett de la Unión, este segmento, o en algún caso este es un Barrett ultra corto porque mide menos de 1 centímetro. Y lo que se me ocurrió que podíamos hacer en cuanto al segmento corto de Barrett era, lo primero, era dejar de usar denominaciones de alta subjetividad, porque si yo digo ultracorto y digo corto y es 1,5 centímetros y digo 2, no sé qué estoy diciendo. Y por suerte ya desde hace unos años disponemos de la clasificación de Praga, y cuando yo digo que ese segmento de Barrett tiene un C2 y un M5, digo que tiene 2 centímetros de Barrett circunferencial y 5 centímetros de máxima extensión de la lengüeta, y eso me permite valorar exactamente qué es lo que está pasando y cuánta es la cantidad de mucosa metaplásica que yo tengo en riesgo de poder desarrollar progresión. Entonces, corto, ultracorto, medio, largo, empecemos a usar el Praga en forma sistemática. Esto nos permite saber la evolución, qué pasa después que lo tratamos, cómo se modifica, y creo que es la forma en la cual tenemos que definir el Barrett hoy. Así que primera cosa con el Barrett corto, pensemos en dejar de usarla en la denominación Barrett corto y usemos sistemáticamente la clasificación de Praga. Y si se trata de un Barrett corto, será un C1M3, será un C2, pero vamos a tener un número exacto que nos defina cuál es la superficie del Barrett potencialmente, que puede potencialmente desarrollar progresión. ¿Qué dicen las guías? Bueno, la última guía del American College, publicada en el 2016, dice que el diagnóstico de Barrett debe ser realizado cuando se observa la extensión de la mucosa congestiva de aspecto salmonado en el esófago tibular con una extensión proximal superior o igual a 1 centímetro, y debe tener confirmación de metaplasia intestinal en la biopsia. Esta es una muy fuerte recomendación de la guía, pero el nivel de evidencia es bajo. En general estamos todos de acuerdo con esto, excepto la literatura británica, que considera que puede haber Barrett sin metaplasia intestinal y hay metaplasia glandular, pero eso es otro problema para el primate de la primera diapositiva, que lo voy a dejar para el año que viene. Además, la guía dice que no deben tomarse biopsias endoscópicas en presencia de una línea Z o cambio mucoso normal o una línea Z con una variabilidad inferior a 1 centímetro. Esto es verdaderamente cierto, porque esto es lo que llena probablemente el sobrediagnóstico del Barrett, ¿okay? Con segmentos muy pequeños en los cuales es poca la cantidad de progresión. Y este es un trabajo proveniente de la Cleveland Clinic, publicado en Gastroenterology en el 2017,
que es concluyente al respecto. Sobre 4.263 pacientes con Barrett en un estudio de cohorte multicéntrico, 1.791 de ellos no tenían displasia y 167 de ellos tenían un Barrett menor a 1 centímetro. A estos pacientes se los siguió durante un tiempo prolongado y lo que vieron es que no hubo ninguna progresión de displasia de alto grado de adenocarcinoma y es lo que es más, en el seguimiento, 53% de ellos no repitieron la presencia de metaplasia intestinal. Es decir, que a casi 6 años de seguimiento, los pacientes que tenían un Barrett menor a 1 centímetro, ninguno progresó a displasia de alto grado de cáncer y 53% no tuvieron Barrett en la próxima biopsia. Y todos los cánceres que tuvieron en esta cohorte de la Cleveland Clinic fueron 71 y fueron todos en segmentos mayores a 1 centímetro. Bien, mi propuesta entonces ante pacientes con Barrett corto, es decir, C1M1 o menor a C1 o a M1, es mirar detenidamente, porque si bien las guías son guías, no siempre dicen toda la verdad, al menos. Yo miro detenidamente, limpio muy bien el esófago, uso NBI, evalúo el patrón vascular y el patrón mucoso del área, y después a veces dejo de mirar el monitor y miro un poco al paciente. Y si, por ejemplo, el señor tiene sexo masculino y es gordito y tiene historia de mucho tiempo, y alguna de las cosas que estoy viendo con NBI, con magnificación, me llama la atención, ante la menor duda tomo biopsias. Y la razón por la cual prefiero tomar biopsias es que prefiero largamente biopsiar un paciente de más y no uno de menos, con lo que ello conlleva. Este es un ejemplo viejo, pero es un paciente con un segmento chiquitísimo, ultra corto. La médica que le hace una endoscopía por dispepsia en su momento, el señor tenía historia de reflujo, ve esta lengüeta que tiene bastante menos de 1 centímetro. Algo le llama la atención, la mira con el NBI y toma una muestra de una biopsia, y la biopsia de esto viene adenocarcinoma. Y lo que vemos ahí es claramente una alteración del patrón vascular y una alteración de la disposición de los capilares. Lo que hicimos en ese momento, esto es del año 2008, pero lo recuerdo porque este señor me llama todas las navidades para saludarme, agradeciéndome que le tomamos la biopsia. Ahí lo vemos, estamos usando la mucosectomía con el set de Olympus. La biopsia de esto fue un T1A. Ahí vemos la resección. Y el señor se curó. Y esta lengüeta tenía menos de 1 centímetro. Entonces, la guía dice que no hay que biopsiar líneas Z irregulares, estamos de acuerdo. Pero dice que hay que mirarlas muy bien, por lo cual miremos muy bien siempre y ante la menor duda biopsiemos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, el primate entró en problemas y vamos un poquito al inlet patch. ¿Qué es el inlet patch? El inlet patch es la presencia de mucosa gástrica heterotópica en el esófago superior. En castellano busqué un acrónimo que sea bastante adecuado, pero la verdad que no encontré ninguno. Este MGHES me parece horrible, así que le vamos a seguir diciendo inlet patch. Significa la presencia de mucosa gástrica heterotópica localizada dentro de los 3 centímetros distales al esfínter esofágico superior. Descrito desde 1805 y frecuentemente como una condición congénita, o algunos menos consideran una condición adquirida debido a la transformación metaplasia del epitelio por la injuria ácida crónica. Esto es particularmente dudoso. En general, la diferenciación en el estado embrionario se produce a través de un epitelio cilíndrico y es desde el medio del esófago hacia proximal y hacia distal para lograr un epitelio estratificado. Así que muy probablemente la gran mayoría de estos inlet patch sean congénitos. Y forman parte de otras localizaciones de mucosa gástrica heterotópica, como el recto, el colon, la vesícula, el duodeno o el yeyuno. El divertículo de Meckel es mucosa gástrica heterotópica y eso es lo que soporta su origen congénito. Ahora bien, ¿cuál es su prevalencia? ¿Qué tan importante es? Hay una enorme heterogeneidad en la literatura. El rango oscila desde 0,18 a 14% en trabajos puramente endoscópicos, pero en trabajos basados en autopsias llega al 70%. Y lo mismo es su relación heterogénea y equívoca
con el Barrett, con la presencia de Barrett y con la infección por Helicobacter pylori, con lo cual empezamos en el terreno pantanoso donde el primate se confundió. Entonces vamos a ver un poquito en detalle cuáles son los síntomas en los cuales y qué clasificación podemos tener y qué es lo que ocurre con el Inlet Patch. Bien, este trabajo del 2004 clasifica en 5 categorías la presencia de Inlet Patch de acuerdo a su comportamiento clínico. La gran mayoría de ellos son asintomáticos y los síntomas y los hallazgos son ningunos. En la categoría 2, los pacientes son sintomáticos y generalmente por reflujo laringofaringio. Y las categorías 3 y 4 comienzan las complicaciones. En el caso de las complicaciones benignas, se manifiestan en la categoría 3 por la estenosis, las membranas, el sangrado, las fístulas. La categoría 4, displasia intraepitelial, y en general esto no da ningún síntoma. Y la categoría 5 es la transformación maligna. ¿Pero qué tan frecuente es esto? Bueno, cuando vamos a los casos reportados en la literatura de las categorías 3, 4 y 5, 6 casos de estenosis, 4 de membranas, 1 de sangrado, 4 de fístula, 2 de perforación, 4 de pólipos, displasia solo, displasia de alto grado en 3 y adenocarcinoma solamente 32 casos reportados en la literatura, con lo cual esto no deja de ser una rareza y no creo que a menos que tengamos un paciente con disfagia tengamos que preocuparnos de esto en forma sistemática cada vez que vemos un Inlet Patch, porque es realmente situaciones rarísimas. Pero cuando vamos al caso 2, ahí el reflujo laringio comienza otro terreno pantanoso que compartimos a brazo, a veces partido y a veces a los codazos, con los otorrinolaringólogos y con otras especialidades, y la cosa cambia. Entonces, ¿cuál es la relación del Inlet Patch y los síntomas del reflujo laringofaringio? Bueno, ¿se trata de un hallazgo incidental o es una lesión subdiagnosticada en pacientes que tienen reflujo laringofaringio? En realidad tendría una explicación biológica. Está próximo a la laringe y la mucosa esa gástrica, que la mayoría de las veces es de tipo oxíntica, puede producir ácido y sabemos que la laringe tiene una tolerancia cero al ácido. Las manifestaciones clínicas de reflujo laringofaringio las repasamos rápidamente. Son la tos crónica, la carraspera, la disfonía, el globus, la disfagia y en algunos casos algunos pacientes también tienen asociados síntomas típicos de reflujo como pirosis o regurgitación. Cuando vemos cuáles son los síntomas, bueno, hay un montón de trabajos publicados, todas las casuísticas son pequeñas y vemos que con Inlet Patch positivo todos los síntomas de reflujo laringofaringio, publicado en este trabajo por Chong en el 2010, 73%, pero los que no tienen Inlet Patch tienen casi el 26%. Si bien es significativo, vemos que en todos los casos hay tos crónica con y sin Inlet Patch, carraspera con y sin Inlet Patch, globus con y sin Inlet Patch, pirosis y regurgitación con y sin Inlet Patch. Lo mismo en la mayoría de los trabajos que sorprendentemente desaparecieron de la literatura a partir del año 2012. No hay más trabajos de qué es lo que pasa con los síntomas asociados. Pero claramente es más prevalente los síntomas laringofaringios en pacientes que tienen Inlet Patch positivo en la endoscopía. Es por eso que en GEDIT el año pasado, este trabajo está en prensa, hicimos 1.408 pacientes consecutivos derivados para una endoscopía diagnóstica y la prevalencia que encontramos de Inlet Patch fue el 6.3%. Este trabajo lo hizo la doctora Natalia Centusian como parte de su final de su fellow. Y encontramos que cuando comparábamos sin Inlet Patch y con Inlet Patch, en los síntomas típicos de reflujo, no encontramos ningún tipo de diferencia significativa. Pero cuando fuimos a los síntomas extraesofágicos o laringofaringios, no encontramos en el globus, no encontramos en la tos crónica, pero sí en la disfonía y sí en la carraspera, diferencias significativas. Ahora bien, ¿tenemos que tratar a estos pacientes? Y la verdad que la respuesta probablemente la tengamos en los próximos años. Si el paciente tiene síntomas de reflujo y tiene síntomas de reflujo laringofaringio, debemos usar inhibidores de bomba a dosis plenas. La respuesta va a ser mucho mejor si estos pacientes tienen síntomas típicos. Cuando no tienen síntomas típicos, sabemos que la respuesta es aleatoria. ¿Podemos hacer resección endoscópica? Yo creo que tanto la resección mucosa como la disección submucosa deben ser reservados para casos en los cuales documentamos progresión.
Sí es muy interesante lo que viene de la ablación endoscópica, ya sea con argón plasma, con coagulación con argón plasma, o con ablación con radiofrecuencia. Con argón plasma encontramos un trabajo que muestra 80% de mejoría sintomática y 90% de ablación completa con un follow-up de 36 meses, pero ojo, las estenosis llegaron al 7-8%. En la ablación con radiofrecuencia se utilizó el catéter transendoscópico que usamos para tratar el esófago de Barrett, 80% y 90% de respuesta endoscópica, perdón, 80% de respuesta endoscópica y 90% de respuesta sintomática con un follow-up de hasta 15 meses. Entonces, la respuesta probablemente venga de esto. Hay un trabajo prospectivo, controlado, randomizado, que debe estar terminando su capacidad de enrolamiento. El último update fue en febrero del 2020, y en la cual comparan ablación por radiofrecuencia versus placebo para inlet patch sintomáticos. Esto es un trabajo británico, esponsoreado por el National Health Service, así que teóricamente el fin del enrolamiento era en marzo de este año, pero ignoro si se postergaron los datos por la pandemia, pero muy probablemente en los próximos meses tengamos novedades al respecto. Bien, para terminar y para llevar a casa. Barrett corto, siempre mirar muy bien ante una sospecha de Barrett, aunque sea corto, no importa que sea corto, siempre tenemos que mirar bien, siempre tenemos que usar nuestro mejor endoscopio, siempre tenemos que limpiar bien el esófago antes de mirar, siempre tenemos que mirar y medir muy bien. Que alguien que esté al lado sin el endoscopio en la mano escriba el Praga, hay que pedirle al anestesiólogo que deje el teléfono de jugar al Candy Crush y que anote el Praga, porque muy probablemente nosotros nos lo vamos a olvidar. Y ante la menor duda, por lo que vemos, por favor, tomemos biopsia. Sé que es más trabajo, puede aumentar el costo, pero no nos vamos a perdonar si dejamos perder una que no hayamos diagnosticado. En el caso del inlet patch, tenemos que empezar a pensarlo cuando tenemos pacientes con reflujo laringofaringeo, cosa que no muchos de nosotros hacíamos. Tenemos que buscarlo cuando hacemos pacientes con síntomas con globus y carraspera persistente. Que tengan o no síntomas de reflujo gastroesofágico, la gran mayoría de los que nosotros vemos, los gastroenterólogos, ya tienen síntomas típicos de reflujo. Yo no creo que hoy debamos decidir unilateralmente, tenemos que discutir con el paciente si podemos tratarlo endoscópicamente para que, dándole y mostrándole qué poca información tenemos, porque en definitiva creo que nos faltan datos y esos datos que nos faltan deberían ser de buena calidad. Entonces el primate quedó así, eso es lo que logra el doctor Sainz conmigo a veces, y bueno, yo con esto termino y les mando un fuerte abrazo del otro lado de la cordillera.